poscarga es esta. No sé si la ven familiar. Es la misma fórmula. ¿De acuerdo? Es la misma fórmula que usábamos, la misma ley de Laplace, la misma fórmula de presión parental que usamos para la definición de precarga. ¿Ok? Y como se ya domina la fórmula de precarga, entonces esto no lo va a usar absolutamente nada. La poscarga, ¿de acuerdo? Tiene los mismos componentes, pero el momento en que ocurre es diferente que el de la precarga. ¿En qué momento hablábamos de precarga? Cuando estaba llenando. Ajá. En el momento telediastólico, o sea, la presión telediastólica, al final de la diástole. ¿Ok? La poscarga funciona de la misma manera. O sea, a manera, digamos, usted va a encontrar en muchos libros, o sea, una definición muy simplista de poscarga, diciendo que es la fuerza que se opone a la contracción del corazón. ¿Ok? O sea, es tan simple que hasta suena erróneo. ¿De acuerdo? O sea, es obvia todos los elementos de la poscarga. ¿Ok? Pero es lo mismo, digamos, lo que vamos a hacer es llegar a producir un impedimento para una adecuada contracción de la fibra muscular. ¿Ok? Esa fibra muscular se estira y se contrae de una manera bastante fácil, a diferencia de esta que le ponemos una pesa, ¿de acuerdo?, para llegar a limitar esa adecuada contracción. Entonces ustedes se imaginan más o menos en qué momento ocurre la poscarga. ¿En qué momento? Durante la eyección. ¿Ok? Ya no es el final de la diástole, ahora es durante la sesión. Y son los mismos tres componentes que vimos ahora. ¿Ok? Entonces, esos tres componentes que van a modificar la poscarga, ¿de acuerdo?, van a corresponder, entonces, esa tensión parental, que es la poscarga, va a corresponder a una presión por un radio de deflación. Ok. Pues ahora sí, ¿qué presión estamos hablando? ¿Qué radio estamos hablando? ¿Y qué grosor estamos hablando? Okay. Ya lo de la precarga ya lo dominamos. Ok, ahora sí, esos componentes, ¿a qué se refieren? Ok, componente número 1, la presión. Okay. Es una presión con la que está luchando, ¿de acuerdo?, el corazón para poder llegar a contraerse. Okay. O sea, es la presión que está generando aquí, ¿de acuerdo?, para poder, o sea, expulsar la sangre. Ok. Les voy adelantando, digamos, el final de la presentación. Hemos estado hablando puramente del corazón, ¿de acuerdo? Pero el curso de esto es fisiología cardiovascular, ¿de acuerdo? O sea, son igualmente importantes los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no son solamente, digamos, como conductores, ¿de acuerdo?, como tubos de PVC, o sea, no, o sea, es una estructura pasiva, simplemente que lo que se encargan es de transmitir, digamos, la sangre a los órganos. Así no funciona, ¿de acuerdo? O sea, los vasos también tienen su función a la hora de mantener la presión arterial, a la hora de dar una adecuada perfusión de todos los órganos. Entonces, de todas las arterias que tenemos, ¿de acuerdo?, para hablar de poscarga, vamos a tener dos componentes importantes: los grandes vasos, en este caso la aorta, y vasos más pequeños que se conocen como arteriolas, que ya habíamos dicho por ahí, ¿de acuerdo?, que ya ustedes saben que son las arteriolas, que son los vasos de resistencia. Exactamente. Esos dos componentes son los que van a oponerse a que la sangre salga del corazón. ¿Ok? Que es, digamos, ¿cómo les digo? No solamente es abrir la puerta, ¿de acuerdo?, y que la sangre salga. ¿Ok? O sea, va a tener que pasar por un conducto, ¿de acuerdo?, que le va a estar generando resistencia a nivel de las paredes y a nivel de la distensibilidad de sus vasos. O sea, no solamente es pasar por pasar. ¿Ok? Eso es como lo que tenía que poner la presión para que pudiera buscar las válvulas. Más o menos va por ahí, pero todavía eso de la presión lo vamos a ver un poquito como una medida. Entonces, imagínense ustedes. La sangre está aquí acumulada, el corazón está lleno, tiene 110, 120 cc, ¿de acuerdo?, después de la diástole, y se abren esas válvulas y la sangre quiere salir.
quiere salir por un conducto, ¿de acuerdo? Pero ese conducto, ¿de acuerdo? Está relativamente contraído, ¿de acuerdo? Y la sangre quiere pasar, o sea, toda quiere pasar al mismo tiempo. ¿Ok? Es como si todos ustedes quisieran salir en este momento por esa puerta. Y no solamente subir esa puerta, sino que todo el resto del pasillo fuera exacto. Sí, creo que es más o menos así. ¿De acuerdo? O sea, por eso mismo, y que todos los 26 de aquí, que están en la mayoría, ¿de acuerdo? O sea, tratar de pasar simultáneamente por ahí. ¿Ok? Eso es lo mismo que está pasando a nivel de la aorta. Con la diferencia que la aorta, o sea, ustedes se acuerdan de la estructura histológica de la aorta, digamos, tiene un componente elástico, ¿de acuerdo? De la elastina, y un componente colágeno, ¿de acuerdo? Que le permite una adecuada distensibilidad de los vasos. Entonces, la aorta es distensible. Entonces, cuando va pasando la sangre, simplemente se va llenando y de ahí la aorta se dilata un poquito, ¿de acuerdo? Para permitir un adecuado paso de esa sangre. En adultos mayores, esa aorta se puede ir calcificando, ¿de acuerdo? Y ahora sí se convierte casi como un tubo de PVC. Entonces, cuando pasa la sangre, ya esa aorta, en vez de distenderse, está calcificada, ¿de acuerdo? Y rígida. Y entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Qué va a pasar con el corazón? Le va a costar más lograr que esa sangre pase por esos vasos. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. Pasamos por la aorta, pasamos por los otros grandes vasos, medianos vasos, vasos más pequeños, ¿de acuerdo? Llegamos a las arteriolas. Luego vamos a hablar porque es muy importante las arteriolas. Y en las arteriolas tenemos el componente de resistencias. Y las resistencias también van a ser determinantes, o sea, para llegar a pasar ese punto. Pero el mayor componente va a ser entonces, la distensibilidad de la aorta. O sea, la aorta no es que simplemente, o sea, va a dejar pasar toda la sangre que el corazón quiera, ¿de acuerdo? Sino que ese componente de distensibilidad, entre menos distensible, entre más limitación le produzca al corazón, ¿de acuerdo? Más presión va a tener que hacer ese corazón para poder llegar a otra, ¿de acuerdo? O sea, el sentido del corazón no es, bueno, vayan pasando en orden, vamos pasando despacio, ¿de acuerdo? Sino lo que hacemos es que los de atrás empiezan a empujar a los de adelante para que todos lleguemos a pasar por ese pasillo estrecho. ¿Ok? Entonces, la distensibilidad va a ser este componente, digamos, limitante de lo de la presión. ¿Ok? Ahora, hay diferentes. Hablamos del radio. ¿Ok? ¿Por qué el radio? Si este ventrículo lo tenemos, digamos, con un tamaño medianamente aceptable, el ventrículo se puede llegar a contraer rápido, digamos, dura X tiempo llegando a contraerse. En cambio, si tenemos un corazón súper grande, súper dilatado, para la hora de contraerse le va a tardar más o le va a costar más poder llegar a contraerse. ¿Me explico? O sea, si tiene un tamaño normal, podría hacer esto. Si está así, va a tardar un poco más de tiempo o más fuerza llegar a contraerse. Entonces, el radio del corazón, o sea, también va a ser una limitante a la hora de contraerse. ¿De acuerdo? O sea, qué tan grande es ese corazón. Ustedes se acordarán del componente que vimos previamente, que era la precarga. Que lo que dijimos es, entre más grande esté ese corazón, entre más lleno de sangre, iba a tener más fuerza a la hora de contraerse. Es cierto, es un componente que puede favorecer, pero también es un componente que ya propiamente a la hora de la contracción no son solo cosas buenas. O sea, no solamente es así, entre más repleto tenemos el corazón, más fácil va a ser poder llegar a contraerse. Vemos que al final, le ayuda por el componente de la precarga, pero entre más grande esté y está muy muy grande, también le va a costar a ese corazón poder llegar a contraerse adecuadamente. ¿Ok? Ese es el radio. Y luego hablamos del grosor. ¿Ok? Digamos que tenemos igual, la sangre tiene que pasar, o sea, del corazón a los grandes vasos. Si tenemos un corazón que está grueso, que está enérgico, ¿de acuerdo? O sea, más fuerza va a tener para poder llegar a pasar, o sea, por la sangre, por estos vasos. En cambio, si tenemos un corazón muy adelgazado, no va a ser tan fuerte para poder llegar a pasar, sobre todo si esta aorta está calcificada. ¿Ok? Entonces va a ser el componente de grosor. Ustedes no sé si han escuchado a una persona que padezca la presión alta, que incluso le dicen, bueno, es que el corazón está grande. ¿Por qué pasa eso? Porque la presión alta me llega a afectar los vasos de la sangre. Entonces a la hora de que el corazón quiere bombear sangre, la presión de esta aorta ya no va a ser 80, sino que va a ser 90 o va a ser 100. O sea, va a haber una limitación para que la sangre vaya saliendo por estos vasos. O sea, no solamente en la fase de contracción volumétrica, sino durante la fase
de eyección. Entonces, está aumentada esta presión. ¿Ok? El radio puede mantenerse normal o puede ser un poco aumentado. Pero entonces, ¿qué hace? Ya vimos que esa poscarga no es buena para el corazón. O sea, es una fuerza que se opone al gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede hacer el corazón para ayudar a contraerse, a aumentar el grosor? ¿Y cómo lo aumenta? Volviéndose un corazón grande, un corazón grueso, que es lo que muchas veces se ven en los pacientes con gases en la presión, sobre todo los pacientes que no están bien controlados de la presión. Y uno dice, pero entonces tener un corazón grande y un corazón grueso es bueno. O sea, no es bueno. Es una medida salvadora que tiene que ser el corazón para poder bombear sangre. Pero con el tiempo, este aumento del grosor, ustedes van a ver que le va a producir muchos problemas al corazón. ¿Ok? Pero entonces, el corazón empieza a jugar con esos tres componentes para favorecer el gasto cardíaco y para favorecer, digamos, la tensión parietal. ¿Tienen alguna pregunta a la poscarga? ¿Está muy enredado eso? ¿Está bien? Sí, todo. Recuerden que tienen el examen, pueden preguntar.